la campanita de las notificaciones. Mi querida familia, las tensiones entre México y Ecuador siguen escalando. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le está pidiendo a la ONU que saquen a Ecuador de esta organización. Vamos prestando muchísima atención. Esto es lo que México está demandando ahora sí que en la demanda internacional que puso en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. México pidió suspender a Ecuador de la ONU si no se disculpa. Y bueno, la canciller mexicana Alicia Bárcena en conferencia de prensa explicó que el gobierno mexicano demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene competencia para dirimir disputas entre estados, que Ecuador se disculpe y reconozca las violaciones a los principios y formas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. México está pidiendo no nada del otro mundo, simple y sencillamente lo justo que es que Ecuador se disculpe, porque la manera en la que actuó Ecuador pues no fue la adecuada. Y bueno, Ecuador infringió varios tratados internacionales, además de que violentó la soberanía de México al decidir ingresar así a la embajada. Pero bueno, vamos escuchando un poquito más, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, explica un poquito más de cómo funcionaría o cómo operaría la ONU para hacer o suspender a Ecuador. Existe un proceso dentro de la Carta de las Naciones Unidas para la expulsión de uno de sus miembros. En términos generales, no detalla por violaciones a la diplomática, como en el caso de Ecuador. La Asamblea General lo pone a consideración del Consejo de Seguridad. Hay que recordar que en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto. Y aquí la reflexión que bien ha hecho la canciller Alicia Bárcena, llamando la atención sobre dónde está hoy el sistema multilateral, en términos de cómo funciona. Y si somos capaces, y si el sistema multilateral está a la altura de responder a los retos que estamos viviendo, incluido el ataque a nuestras embajadas, a cualquier embajada, a la violación a las reglas mínimas de convivencia entre los países. Es por eso que dentro de nuestro escrito de solicitud de inicio de procedimientos, es el primer escrito dentro de la demanda, hacemos nosotros un reclamo, una petición, para que el tribunal tome en consideración el argumento de que es necesario suspender la membresía de Ecuador a las Naciones Unidas hasta en tanto no se pronuncien. ¿Y cuál es el sustento de esto que estamos diciendo? México y Ecuador, ser países amigos, teníamos una relación diplomática con sus retos, sus oportunidades, pero hasta el día anterior de la invasión, de la irrupción a nuestra embajada en Quito, teníamos conversaciones al más alto nivel. Se mantuvieron. México siempre recurrió al derecho internacional para conversar con Ecuador y de pronto hay una entrada sin autorización con lujo de violencia alemana. Golpes, vejaciones, atentados contra la dignidad de nuestro jefe de Cancillería, hostigamiento contra otro personal diplomático en nuestra embajada. Se rompe la confianza, los lazos diplomáticos, los mecanismos de resolver esto por la vía pacífica. Entonces, lo que le estamos diciendo nosotros a la Corte es que Ecuador debe de enfrentar la mayor consecuencia que amerite una violación tan grave y tan profunda a las reglas de la diplomacia. Ecuador tendrá su oportunidad para defenderse ante la Corte y la Corte tendrá que tomar una decisión en algún momento. Resalto y aprovecho el espacio para mencionar las medidas provisionales. De inmediato, lo que la Corte tiene que ordenar es que Ecuador garantice la protección de los locales, nuestra embajada, los bienes, los archivos que están en el interior, pero también las residencias del personal diplomático que nos trajimos a México, porque no existían las garantías para que ellos pudieran estar de manera protegida y en paz desarrollando su trabajo diplomático en Ecuador. Entonces, México ya lo dijo, está llamando la atención sobre el hecho de que se requiere una sanción de esta envergadura y esperaremos lo que diga la Corte. Bueno, pues esto es lo que se está diciendo por parte de Alejandro Celorio, este consultor jurídico de la Cancillería mexicana. Y la ONU ya salió, mi querida familia, a responder
esta petición por parte del gobierno mexicano y dice: depende de los estados miembros. La organización, la ONU, declaró el pasado 11 de abril que una eventual expulsión de Ecuador del grupo, como todos los asuntos relativos a la membresía, depende de los estados miembros. Sin embargo, Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, a través de su portavoz Stefan Dujarric, trató de quitar hierro al conflicto entre México y Ecuador y dijo que espera que las tensiones entre ambos países sean tratadas mediante el diálogo. Y bueno, pues lo que ya escuchábamos que Alejandro Celorio explicó es que sí había un diálogo, siempre había buena relación diplomática entre México y Ecuador, y aún así, a pesar de que pues había, vámoslo diciendo de una manera pues más simple, si ya eran amigos, si ya eran compitas, si eran compadres México y Ecuador, pues claro que había la confianza de decir: oye, México, pues la neta no estoy de acuerdo, ¿cómo le podemos hacer? Mira, yo siento que pues no le deberías de dar asilo político a esta persona, porque mira que nosotros lo necesitamos, o lo vamos a juzgar de esta manera, o tiene que rendir ciertas cuentas. Pues vamos viendo, México, cómo podemos hacer. Tú estás en tu derecho de otorgar el asilo a quien se te pegue tu regalada gana, pero pues vamos viendo cómo le hacemos. Y México, como amigo, como compadre, como país que no le gusta meterse en conflictos, pues hubiera tratado de mediar, de negociar algo para que ambas naciones estuvieran de acuerdo. Sin embargo, a pesar de que existía esa confianza, ese amiguismo, ese compadrazgo, Ecuador decidió pues cortar el diálogo de tajo, cortar esta amistad, esta relación de amistad tan buena que había entre ambos países, e ingresar de una manera completamente violenta a la embajada de México. Por eso es que México dice, pues si es que va a haber diálogo, va a ser mediante las organizaciones internacionales, en donde, bueno, pues estamos viendo que el resto de países se están poniendo del lado de México. Ya lo platicábamos hace unos días, como la Organización de Estados Americanos, un organismo que siempre ha destacado por ser de derecha y estar en contra de los gobiernos izquierdistas, condenó enérgicamente el asalto a la embajada mexicana. Y estamos viendo cómo Argentina, a pesar de que ahí medio hay tensiones entre Milei y Andrés Manuel López Obrador, que no están de acuerdo lo que hace el uno con el otro, también se pronunció. Estados Unidos ya se pronunció, y bueno, ahora Canadá también ya se pronunció con respecto a esta situación, mi querida familia. Los países están apapachando a México, están respaldando a México ante esta situación. Por lo que, supongamos, si se somete a votación, si Ecuador debe ser suspendido temporalmente de la ONU hasta que no se disculpe públicamente con México y haya una reparación del daño, porque no se puede acceder a la embajada mexicana por el riesgo que representa para el cuerpo diplomático mexicano, pues es muy probable que varios países estén a favor de la petición de México por suspender a Ecuador. Vamos escuchando lo que el presidente dijo con respecto al posicionamiento de Canadá. Afecta las relaciones entre pueblos hermanos y además es un mal precedente en el derecho internacional. Ya se ha tratado este asunto. Qué bueno que modificó su postura el gobierno de Canadá, porque inicialmente, igual que el gobierno de Estados Unidos, nada más que todavía estuvo peor el primer comunicado de Canadá que el de Estados Unidos, porque en el caso del primer comunicado de Canadá hablaba de la posible
presunta, tenía una palabra aparente cuando se metieron a la embajada, cuando allanaron la embajada. Ellos hicieron aparente violación al derecho internacional. Pero qué bueno que ya, en el caso de Estados Unidos, lo hicieron bien, luego que enviamos pues un fragmento de los videos que suponemos no había visto el presidente Biden, y ya cuando vieron pues, lo que había sucedido en la Casa Blanca, el señor Sullivan, asesor en seguridad, pues sale con una postura de condena muy distinta al primer comunicado, que fue muy ambiguo. Y en el caso de Canadá, lo mismo. Ayer ya hay un comunicado más enérgico, ¿no? Pues ahí lo tienen, mi querida familia. Esto es lo que ha pasado con respecto al conflicto entre México y Ecuador. ¿Ustedes qué opinan con respecto a las medidas que se están tomando? Llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.